devaluación del 22% que prácticamente impuso el Fondo Monetario Internacional para liberar los 7.500 millones de dólares que eran necesarios para apuntar a las reservas argentinas, el ministro Massa ha comenzado a desgranar una serie de medidas que tienden a paliar los efectos de esta devaluación. Las medidas han sido numerosas, ¿no es cierto? Y siguen apareciendo, digamos, día a día los anuncios. Y también las configuraciones, ¿no es cierto? Dentro de ellas, la más relevante para los trabajadores y trabajadoras que tratan de paliar la situación de la creciente inflación es justamente el tema de los bonos o las sumas fijas, ¿no es cierto?, incorporadas a los sueldos como importes no remunerativos de 60.000 pesos pagaderos en 2 meses, septiembre y octubre, que pueden ser absorbidas por las paritarias si los acuerdos correspondientes así lo establecen, y que han comenzado a ser abonados ya, porque su plazo es conjuntamente con los salarios o hasta los primeros 15 días hábiles del mes de septiembre. Pero como las pequeñas y medianas empresas, algunas de las pequeñas y medianas empresas, las categorizadas como micro y pequeña, pueden tomarse esos importes total en el caso de las micro, es decir, el 100%, y en el caso de las pequeñas el 50% a cuenta de las contribuciones patronales. En realidad a las empresas están tratando, las que tienen que abonar, de abonarlo dentro del vencimiento del formulario 931 de los aportes y contribuciones, que está venciendo en estos días. Entonces, por eso es que, aún teniendo plazo de los 15 días hábiles para pagar el bono, muchas empresas han decidido adelantarlo para poder recuperarlo lo más rápido posible, ¿no es cierto? Las micro pueden recuperar hasta el 100%, es decir, que el Estado subsidia totalmente el bono que se le paga a los trabajadores, y las pequeñas recuperan el 50%. Es un esfuerzo del Estado. Buenas noticias en este caso, para aclarar, para los trabajadores. Para los trabajadores y para las micro y pequeñas empresas, ¿no es cierto?, que pueden, digamos, otorgarle ese beneficio a los trabajadores y sin tener un peso, digamos, en su estructura, ¿no es cierto? Y bueno, las pequeñas y medianas empresas en general dependen del consumo interno, ¿no es cierto? Entonces, que los trabajadores tengan disponible para gastar siempre es una buena, digamos, una buena noticia para las pequeñas y medianas empresas, porque mueven la economía, ¿no es cierto? Claro. Bueno, los anuncios son muchos y hoy no vamos a tener tiempo de desplegarlos. Yo voy a hablar sobre lo que me parece más relevante, y en agenda entró ayer sorpresivamente un anuncio, por ahora anuncio, del ministro Massa respecto a quitar el impuesto a las ganancias que afecta a la cuarta categoría, es decir, a los salarios y a los sueldos, totalmente. De los trabajadores. ¿No es cierto? De los trabajadores, totalmente. Bueno, veremos cómo esto se va a materializar, ¿no es cierto? Primero, no es la primera vez que lo hablamos acá, el impuesto, llamado el impuesto a las ganancias, entre comillas, tiene muy mala prensa en Argentina, ¿no es cierto? Y eso no es culpa del propio impuesto, sino que es culpa de cómo se aplicó ese impuesto en Argentina. El impuesto a las ganancias en realidad mundialmente es conocido como impuesto a la renta, y es uno de los impuestos más redistributivos de los sistemas tributarios. Ahora bien, tiene distintos aspectos. Una parte es lo que grava a las empresas, las ganancias de las empresas. Otra parte, las ganancias o las rentas, en definitiva, que tengan las empresas, ¿no? Otra parte es la que grava a las personas físicas. O sea, dentro de las personas físicas están los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo se instrumenta el impuesto en cabeza de las rentas que reciben los trabajadores? Depende en cada caso de cada país, ¿no es cierto? En el caso de nuestro país ocurre que durante un tiempo se mantuvieron los mínimos, dentro de los cuales los trabajadores quedaban grabados en el impuesto a las ganancias muy bajos.
¿Ah? Entonces eran muchos la cantidad de trabajadores que quedaban alcanzados. Y en muchos casos se producía un problema, realmente, que los incrementos salariales eran absorbidos por el mismo impuesto. ¿Ah? Entonces esto perjudicaba, a los trabajadores, ¿no es cierto? Bueno. O sea, más buenas noticias aún. Por supuesto, eso es lo que está anunciando el ministro Massa, interpreto yo, vamos a ver cómo lo materializa, de que no está anunciando la desaparición del impuesto a las ganancias, está anunciando, supongo, la desaparición del impuesto a las ganancias sobre los sueldos de los trabajadores que se consideren adecuados para mantener una vida digna. ¿No es cierto? Porque convengamos, este impuesto a las rentas es también el mismo que grava a los grandes ejecutivos de las empresas, ¿ah? A los grandes ejecutivos de todas las empresas, de las grandes empresas, de los bancos, etcétera, etcétera, que en este momento tienen algunas exenciones. Por eso es que él dijo, yo voy a quitar, o por lo menos eso es lo que yo interpreté que dijo, yo voy a quitar el impuesto sobre la cabeza de los trabajadores que tienen salarios, necesarios para desarrollar su vida dignamente, pero que esos importes los paguen quienes hoy por allí están exentos, ¿no es cierto? Que son por ejemplo, los jueces. Los jueces, de hecho, están exentos y cobran sueldos millonarios. Ahí hay una los buena propuesta, CEOs un gran de cambio, los bancos, sí. por ejemplo, tienen una exención, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las empresas o de las personas, aquellos que tengan inmuebles dedicados a la explotación agropecuaria están exentos del impuesto a los bienes personales, por ejemplo. ¿Por qué habría que seguir manteniendo una exención de aquellos campos que son los mayores, los mayores valores en cuanto a evaluación de toda la Argentina? Es decir, que quien tenga capaz un departamentito en algún barrio de Córdoba paga más impuestos a los bienes personales que quien tiene un campo en plena pampa húmeda. Entonces, los impuestos más redistributivos son los impuestos que van hacia la renta y hacia la propiedad, que son el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. El problema es que hay que aplicarlos bien. ¿Ah? Y el impuesto al llamado impuesto a las ganancias tiene muchas inequidades en su aplicación. ¿Ah? Entonces eso sí hay que revisar. Yo creo que cualquier sistema tributario debiera basarse en que su recaudación mayor sea la del impuesto que nosotros llamamos de ganancias, que en realidad es el impuesto a las rentas. Es decir, para poder cumplir con que quien más pague sea quien más reciba rentas, ¿verdad? Siempre preservando la de los trabajadores. De ahí surgió todo el tema del trabajo no es ganancia, qué sé yo. Bueno, en realidad el trabajo no es ganancia, pero los salarios son rentas, en realidad. El problema es dónde ponemos el límite para gravarlos. Nuestro sistema tributario fundamentalmente está basado en la recaudación de un impuesto al consumo, que es el impuesto al valor agregado, y otros impuestos más al consumo, como combustibles, impuestos internos, incluso el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ¿no es cierto?, que es una especie de impuesto al consumo. Y eso sí es inequitativo, muy inequitativo en un sistema tributario, porque muchos, acusan la queja sobre el impuesto a las ganancias porque lo ven en su recibo de sueldo todos los meses, pero justamente lo que es más gravoso es lo que se paga por impuesto al valor agregado, que lo pagan todos los trabajadores y todas las personas, y con más incidencia en quienes tienen salarios, porque quienes tienen salarios básicos destinan la mayor parte de su ingreso a consumir. Y eso se paga a través del impuesto al valor agregado y de los impuestos a los ingresos brutos y del impuesto a las municipalidades cuando tienen comercio e industria. Entonces, eso es lo que cae muy fuertemente sobre el salario de los trabajadores. Sí, Graciela, yo he visto en algunos gremios que han empezado las medidas de reducción de impuestos de ganancias primero con los gremios estatales, con los ferroviarios y después... ¿Para vos fue correcta la decisión de empezar por los gremios estatales, reducción de impuestos a las ganancias, y después con los privados? ¿Para vos tenía que empezar todo de una? Mira,
cómo se haga ya es un problema de instrumentación, ¿no es cierto? Los gremios estatales lo que pasa es que han empezado a fijar sumas que no se consideran para realizar la retención de impuestos a las ganancias. La retención, el impuesto nosotros llamamos el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, tiene un problema, que es que se recauda a través de quien hace la retención. ¿Ah? Quien hace la retención, que es el empleador, ya sea Estado o privado, tiene la potestad de hacer la retención. ¿Ah? O sea, no es que el contribuyente va y declara que tiene tales ganancias, no, sino que el empleador le retiene al trabajador. Entonces, la potestad la cede el Estado cuando es un privado el que tiene que hacer la retención. También la cede cuando es otro Estado, por ejemplo, la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la norma generalmente cuando un agente de retención tiene que hacer una retención? Y la norma del agente de retención es retenga lo más posible y no corre riesgo. ¿Me explico? Entonces, muchas veces se mal utiliza la retención, se retiene por encima, total. A ver, el privado o el Estado retiene y deposita, y ahí se acabó su obligación. ¿Ah? Si está bien retenido o mal retenido, se tiene que quejar el trabajador. ¿Ah? Mira, que clave. Muchas veces no se queja. Clave, ¿Ah? porque no tienen conocimiento. Claro, entonces como está atomizado, no se queja. El agente, uno como contador, ¿qué le dice a un agente? Mire, si usted tiene duda, retenga. ¿Ah? Porque se libera depositándole al fisco lo que usted retuvo. Ya está. Usted retuvo, bien o mal, retuvo y deposita. ¿Ah? Mira. Y entonces, ceder la potestad al empleador es todo un problema y es algo que también se presta a que se haga política. Mira, con es esa, un arma de doble filo, ahí se ve. ¿No es cierto? Depende cómo lo utilicen. En la época del 2015, yo les voy a decir lo que yo me parece, lo que yo he analizado, ¿no es cierto? En la provincia de Córdoba, por ejemplo, el gobernador en ese momento de la Sota, me parece. Sí, era de la Sota. Ah, era de la Sota. Para mí hizo política con la retención de impuestos a las ganancias, porque la mayor parte de los agentes, había una reglamentación que era compleja, y la mayor parte de los agentes no debían ser retenidos. ¿Ah? En el Banco Córdoba, en el Estado provincial no debían ser retenidos. Pero la provincia le hizo la retención. Y de hacer la retención tuvo dos beneficios. Primero, que se trabaja la plata 15 días de las retenciones. Desde que se retiene hasta que se deposita, hay un tiempo, y ese tiempo la provincia tiene el dinero. Después se lo deposita al fisco nacional. Ahí se acabó su obligación. Pero los trabajadores que han sido mal retenidos están enojados, digamos. ¿Ah? Bueno, eso pasó en realidad, porque la mayor parte de los agentes capaz que no les correspondía la retención, pero al ser retenidos injustamente, y a mí me tocó varias veces que venían a preguntarme, yo les decía, bueno, reclame. No, que voy a reclamar, me van a hacer un problema, voy a tener un lío, tengo miedo. Trabajador es la parte más débil de la relación laboral, ¿no es cierto? Claro. Entonces, reclamar si le han hecho mal una retención le es difícil, ¿no es cierto?, al estar atomizado, salvo que lo canalice por los gremios, y los gremios en la Córdoba, organización. el Sindicato de Empleados Públicos no era muy, supongo que no habrá sido muy amigable para llevar esa discusión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso generó un clima muy adverso al gobierno en 2015. Mira lo que acabamos de aprender, muy importante. Yo, por lo que analicé, pasó un poco eso, es la utilización de una herramienta un poquito mal utilizada, entre comillas, ¿no es cierto?, pero generando un descontento general en la población. Entonces me parece adecuado que el ministro trate de desandar ese camino, ¿no es cierto? Mucha gente enojada en 2015 no votó la continuidad, digamos, en ese momento del gobierno. Le jugó en contra. ¿Por qué? Por el impuesto a las ganancias, que fue uno de los temas claves, ¿no es cierto? Y ahora está proponiendo, supongo, porque veremos cómo viene la reglamentación, está proponiendo liberar a los trabajadores de esa área del impuesto a las ganancias, que representa el
recaudación del 3% de la recaudación total. No es tan... 3% más o menos, de 3 a 4%. La tiene que reemplazar y para reemplazar le tiene que bajar alguna exención a algún sector, digamos, que sean beneficiados a los planeros más. ricos. Sí. Digamos Claro. que tenemos más planeros ricos que planeros pobres. Sí, ¿no? Que ¿no mira es algo que se cierto? rompe como un mito dentro de la Ah, economía, uno dentro de la mejor. sociedad, ¿no? Exacto. Que los planeros son más los pobres que los ricos, pero no. Seguro, si hay justamente el ministro Massa alargó el número, o sea, el 4,5 del Producto Bruto son subsidios del Estado a las empresas. ¿Ah? El 0,9 es el gasto político, el 1,8 es los planes sociales, dentro de los que pone él la asignación por hijo, que yo para mí no la considero plan social, No, porque sino es un programa. igualación de derechos, o sea que no es el 1,8, sino que es bastante menor, quizás sea el 1,2 o una cosa así, pero los mayores planeros de la sociedad argentina son las grandes empresas, Sí. que tienen subsidios y exenciones contempladas en las leyes y las consiguieron sacar por leyes, ¿no es cierto? Sí, no, Mira todo lo que totalmente. se aprende. Sí, totalmente. Y se va a volver a recordar como una etapa previa que durante el peronismo el verdadero impuesto a la ganancia lo hacían las empresas y no los trabajadores. Se va a volver a un principio de lo que fue realmente el impuesto a las ganancias. Y sí, el impuesto a las ganancias tiene varios aspectos, ¿no es cierto? Porque otro aspecto, si no tenemos mucho tiempo no lo tratamos hoy, pero también tenemos los trabajadores independientes que están grabados en una forma muy fuerte por el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, los profesionales liberales tienen un mínimo hoy de 16.000 pesos y después de 16.000 pesos están grabados al 35%. Una locura para un profesional liberal que cobra honorarios que son, o sea, que es un trabajador más, Claro. ¿no es cierto? Sí, ¿no? Si no está en monotributo, si ya está pagando impuestos a las ganancias y IVA por otra parte, es muy gravoso la retención de ganancias. Y recién la puede tomar a cuenta de su impuesto 1 año y medio después. Entonces, totalmente depreciada. Eso es realmente un perjuicio para gente que en realidad es trabajador. Sí, totalmente. Nosotros trabajamos. Algunas cositas más, Graciela, para desarrollar la columna de Bueno, hoy. además de este anuncio, que es el que está en todos los portales, porque claro, fue como un boom, porque es un contraste. Si ustedes se recuerdan, el presidente Macri anunció que iba a sacar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, y resulta ser que en vez de sacarlo, los trabajadores que fueron alcanzados por el impuesto a las ganancias crecieron sustancialmente. O sea, los aumentó. O sea que fueron muchos más. O sea, los sacaban más todavía a los trabajadores. Sí, exactamente. Ah, Y mira. como tal es así. O sea, la distribución del ingreso fue cada vez más en contra de los trabajadores a partir del gobierno. Perdió 10 puntos prácticamente. Mira, ¿no? Pero- Los trabajadores perdieron casi 10 puntos Apa. su participación en el ingreso durante el gobierno del presidente Macri. Sí, ¿no? Mira, Que fue un retroceso, ¿no? Qué bueno orientar eso. Sí. Y bueno, entonces, lo que se está tratando es de paliar, por eso es que el ministro Massa, ministro y candidato, dice que él lo va a llevar a cabo. Sí. Y lo va a llevar a cabo rápidamente. Y yo pienso que lo va a hacer rápidamente, incluso antes, o va a tratar de hacerlo subiendo el límite, que es lo que puede hacer sin ir al Congreso para sacar una ley, porque ustedes han visto lo que es el Congreso y lo trabado que está. Muy trabado, mira, con la ley de inquilino. Por eso está súper trabado. Entonces posiblemente lo haga subiendo el límite a un importe suficiente como para que no queden los trabajadores alcanzados. Hoy ese límite está más o menos en 700.000 pesos, digamos, y bueno, dependiendo de que las cargas de familia que tengan y demás, pueden ser un poquito más, entonces posiblemente lo suba un poco más como para que los trabajadores se puedan disponer y los incrementos que haya por paritaria y por sumas fijas no se neutralicen con el cálculo de impuesto a las ganancias, que ese era justamente lo que generó el descontento general en el 2015. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, Graciela, estaba viendo que ya pasó unos más de 10 minutos de las 9 de la noche. Te queremos agradecer un montón
por ceder este tiempo al Multimedia Morisquito y la columna como todos los jueves. No es nada. En la Próxima siguiente. vez vamos a seguir con Sí. otras medidas. Dale. Porque Bueno. quedó como para aprender más, ¿eh? Aprender más. Bueno, vamos ahora a un bloquecito musical muy cortito y Y lo hacemos el vamos cerrando, cierre. porque Dale. ya está, ya se bueno, está pasando el gracias, tiempo, muchas ¿no? gracias, Graciela. Bueno, Gracias. gracias Chau, a chau. ustedes por el Chao, espacio. chao.